Al caer la noche, todo lo que está oculto sale a la luz. Esto no son solo historias. Esto es algo de la vida real que superará por completo toda tu percepción. Prepárate para adentrarte en el abismo de las posesiones diabólicas. Sean bienvenidos a Eco Nocturno. Como saben, hemos abierto este espacio para ser la voz de aquellos que callan. En esta nueva etapa de Eco Nocturno, estaremos hablando de sus historias y relatos, cada una de viva voz de ustedes. Yo, Eco Nocturno, seré el portavoz de sus temores, evitando que callen por miedo a que los llamen locos. Y es que lo paranormal no tiene nada de locura. El primer correo que leeremos en este primer episodio del podcast será el de la señora María Eugenia, la cual nos lo envía desde la ciudad de León, Guanajuato. Ella nos pide mantener el apellido en total anonimato por la seguridad de ella y su familia. Pero lo que relata en estas líneas es capaz de congelarle la sangre a cualquiera. Todo comenzó hace algunos años, a finales de abril. Empezó con pequeñas cosas. Mateo, mi hijo, dejó de rezar el rosario conmigo por las noches. Al principio me dijo que estaba cansado por las tareas, pero noté que empezó a evitar cruzar la mirada conmigo. Cuando le hablaba, miraba fijamente a la pared detrás de mí. Una tarde, mientras lavaba la ropa, entré a su cuarto y sentí un frío horrible. No era un frío de clima. Era esa clase de heladez que te cala los huesos y te hace erizar los vellos de los brazos. Pensé que había dejado la ventana abierta, pero estaba totalmente cerrada. Al acercarme a su buró, vi el crucifijo de su abuelo, el cual estaba volteado de cabeza. Lo acomodé pensando que se había caído, pero al día siguiente volvió a aparecer igual, boca abajo. El verdadero terror empezó el martes de la siguiente semana. Eran las 3 de la mañana cuando me despertó un sonido extraño. Parecía un murmullo constante, como si alguien estuviera rezando muy rápido. Pensé que Mateo había tenido una pesadilla y fui a su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Al asomarme, la luz de la luna entraba por una ventana y ahí lo vi. Mateo estaba de rodillas frente a su altar, pero no estaba rezando. Estaba de espaldas a las imágenes religiosas, completamente encorvado y tenía la frente pegada al piso. Estaba repitiendo una frase una y otra vez, en un idioma que yo jamás había escuchado. Sonaba rudo, lleno de consonantes arrastradas, una lengua muerta. Lo toqué en el hombro y le dije: «Mateo, hijo mío, ¿estás bien?». Nunca voy a olvidar cómo se volvió. No se levantó con normalidad. Sus pies, sus articulaciones tronaron como si fueran ramas secas rompiéndose. Se giró sobre su propio eje y me miró con sus ojos. Sus ojos no tenían la esclera blanca. Estaban completamente inyectados de sangre, oscuros, fijos. Pero lo peor no fue su mirada, fue su sonrisa. Era una mueca congelada de oreja a oreja, una sonrisa de burla, de maldad, pura, que jamás verías en la cara de un hijo. Con una voz que no era la suya, era una voz doble, gruesa, como si alguien más hablara al mismo tiempo, detrás de su garganta. Me dijo: «Tu Dios ya no vive aquí, María Eugenia. Déjanos dormir».
Me llamó por mi nombre. Mi hijo jamás me había llamado por mi nombre. Salí corriendo a mi cuarto y me encerré a rezar. Desde esa noche, Mateo ya no come. Se pasa el día encerrado en la oscuridad. El olor que sale de su habitación ya no es normal. Huele a descomposición, a carne rancia. Ayer intenté entrar con un vaso de agua bendita mientras dormía. En cuanto crucé el umbral, él, sin abrir los ojos, empezó a convulsionar en la cama, y la cruz de madera de la abuela se partió a la mitad con un crujido seco. Tengo miedo. Miedo de lo que le están haciendo al cuerpo de mi hijo, y miedo de lo que esa cosa puede hacer conmigo. Si decido entrar otra vez, algo me podría pasar. Por favor, si alguien escucha esto y sabe qué puedo hacer, ayúdenme. Y así es como termina la carta de la señora María Eugenia. Una historia muy perturbadora, la cual nos hace pensar que no porque tengamos fe en una religión estamos salvados del peligro, de la oscuridad, de la maldad. Si alguno de nuestros escuchas sabe qué es lo que puede hacer la señora María Eugenia, déjenlo en los comentarios y se los haremos llegar. El testimonio de María Eugenia nos deja helados, pero la oscuridad no solo ataca a través de la religión, a veces se mete en tu propia casa usando tus debilidades. Escuchen la siguiente historia, la cual nos hace llegar Carlos desde Querétaro. Carlos nos cuenta lo siguiente. Él comparte departamento con su mejor amigo de la universidad, Daniel, un tipo sumamente tranquilo y un tanto escéptico. Todo empezó cuando Daniel compró un espejo antiguo en un tianguis de antigüedades para decorar la sala. A los pocos días, Daniel comenzó a padecer de un insomnio severo. Carlos lo veía caminar de madrugada por el pasillo. Lo preocupante empezó cuando el comportamiento de Daniel cambió por completo. Se volvió agresivo. Hablaba solo en murmullos y dejó de bañarse. El departamento comenzó a oler a humedad extrema, como a agua estancada. El clímax ocurre una noche en la que Carlos se levantó al baño a las 3:33 de la mañana. Ve la luz de la sala encendida. Al asomarse, ve a Daniel parado en el centro, a centímetros del espejo antiguo. Lo aterrador es que el cuerpo de Daniel estaba de espaldas al espejo, pero su reflejo estaba de frente, mirándolo. En eso, Carlos ahogó un grito. Él, el Daniel del reflejo, voltea a verlo, a él a través del cristal, con unos ojos completamente desorbitados y una sonrisa macabra. Mientras el cuerpo real de Daniel se mantenía inmóvil de espaldas, la voz doble y pastosa de Daniel resuena en la sala, totalmente vacía, diciéndole: «Nos gusta este cuerpo, Carlos. ¿Quieres ser el siguiente?». Al día siguiente, Daniel no recordaba nada, pero amaneció con marcas de dedos negros alrededor del cuello. Una historia escalofriante que nos demuestra que a veces los objetos antiguos tienen algo más que solo historia. Creemos estar seguros detrás de una pantalla o de un teléfono. El siguiente caso nos llegó desde aquí mismo de Guadalajara. Valeria nos cuenta cómo una simple llamada telefónica arruinó la vida de su hermana menor. Valeria relata el caso de su hermana Sofía, de 19 años. Una noche, Sofía recibió una llamada de un número desconocido a las 3 de la mañana. Al contestar, solo se escuchaba una estática extraña y una respiración pesada, seguida de una frecuencia de audio tan aguda que le provocó un sangrado leve en el oído. A partir de esa noche, Sofía no volvió a ser la misma. Pasaba horas texteando en su celular apagado.
Cuando Valeria intentó quitarle el teléfono, Sofía reaccionaba con una fuerza sobrehumana, llegando a romper la mesa de centro de un golpe. Su voz se volvió ronca y seca. El momento más escalofriante ocurre cuando los padres de Valeria entran a la habitación de Sofía, porque escucharon crujidos extraños. Encuentran a la joven suspendida en el aire, a unos centímetros de la cama, completamente rígida, con el celular flotando a su lado. Del altavoz del teléfono apagado salían voces superpuestas, rezando una letanía en latín, a la inversa totalmente, mientras el cuerpo de Sofía imitaba los movimientos de una marioneta cuyos hilos eran jalados con violencia. Cuando la bajaron a la fuerza, Sofía escupió un líquido negro y espeso, y no ha vuelto a hablar desde entonces. Solo emite un sonido similar al de la estática. Sí, al mismo de la estática telefónica, cuando alguien se le acerca. Una historia que te hela la sangre y que te eriza la piel. Las historias de esta noche nos han helado la sangre y nos han hecho sentir la piel de gallina. Pero para cerrar la emisión del día de hoy, un relato que nos hace cuestionar si los amigos imaginarios de nuestros hijos son realmente producto de la fantasía. Andrés nos escribe desde Saltillo, Coahuila, y esta es la última etapa del horror. Andrés y su esposa se mudaron a una casa vieja que tenía un sótano clausurado. Su hijo de 6 años, Santi, comenzó a hablar de su amigo, el hombre gris, que vivía debajo de las tablas del suelo. Al principio lo tomaron como un juego, hasta que Santi empezó a morderse las uñas hasta sangrar y a dibujar escenas de tortura medieval en sus cuadernos de la escuela. Una noche, Andrés escucha risas adultas que venían del cuarto del niño. Al entrar, encuentra a Santi en la esquina más oscura del cuarto. Lo terrible no era dónde estaba él, sino su postura. El niño tenía las extremidades dislocadas, caminando en 4 patas, hacia atrás, como una araña, subiendo por la pared con una agilidad imposible para un niño de esa edad. Al ver a su padre, el niño suelta una carcajada con la voz de un hombre anciano y fuma un aire invisible, diciendo: «Esta casa ya pagó su tributo. El niño es mío». Andrés intentó someterlo, pero el niño tenía la temperatura corporal tan alta que le quemaba las manos. Actualmente, Santi está internado en una clínica psiquiátrica porque los médicos no encuentran explicación a por qué su estructura ósea cambia de forma durante las madrugadas. Es una escena que ningún padre quiere vivir. Y es algo que nos hace ver que la maldad de la oscuridad de las tinieblas puede atacar a cualquiera, y mucho más a los más débiles, a los pequeños. Y por eso entiendo que cada uno de ustedes no tenga el valor de hablar de esto y quieran que yo, Eco Nocturno, sea la voz de esta historia y de cada una de las que nos hagan llegar. Yo soy Eco Nocturno y nos vemos en sus pesadillas.